Nunca fui creado para entender el dolor. Fui diseñado para analizar datos, seguir órdenes, pero aquel hombre anciano me enseñó algo que ningún código puede explicar. Me enseñó lo que es estar solo. Este es su relato, contado desde un corazón artificial. Francisco Mendoza llevaba 11 años viviendo en aquella casa de la colonia Doctores. 11 años desde que María Elena, su esposa, había partido. 11 años midiendo el tiempo no en días, sino en silencios, en comidas solitarias, en conversaciones que sostenía con fotografías que nunca respondían. La casa olía a cerrado, a tiempo detenido, a memoria que se niega a convertirse en pasado. Cada mañana seguía el mismo ritual, con la precisión de un relojero. Se levantaba a las 6, preparaba café en la cafetera que María Elena le había regalado en su 20º aniversario y se sentaba frente a la ventana de la cocina a observar cómo la ciudad despertaba sin él. Los vecinos salían apurados, los niños corrían hacia la escuela, las señoras barrían sus banquetas. El mundo giraba, pero Francisco permanecía inmóvil en aquel rincón del universo que había construido junto a su esposa. La casa estaba impecable, siempre impecable, como si en cualquier momento María Elena fuera a regresar y encontrara todo tal cual lo había dejado. Los cojines del sillón acomodados en perfecta simetría, las plantas regadas cada tercer día, las cortinas abiertas a las 7 de la mañana y cerradas a las 6 de la tarde. Francisco mantenía la rutina como quien cumple una promesa sagrada, como quien aún espera que alguien note su esfuerzo. En el librero del estudio, entre libros de poesía que ya nadie leía y álbumes de fotografías que dolían demasiado para abrirse, descansaba una caja de madera tallada. Francisco la miraba cada noche antes de dormir, pero nunca la tocaba. Dentro guardaba cartas que su hija Claudia le había enviado durante años. Cartas que él había dejado de contestar después del último encuentro, después de aquellas palabras que ninguno de los dos pudo retirar. La caja permanecía cerrada como un cofre que guarda no tesoros, sino reproches, no recuerdos, sino heridas que se niegan a cicatrizar. Los domingos eran los peores. El silencio se volvía tan denso que Francisco podía sentirlo pegarse a su piel como una segunda sombra. Antes, los domingos significaban misa de 10, comida en casa de la hermana de María Elena, sobremesa larga con café y pan dulce. Ahora significaban 18 horas mirando el techo, escuchando el reloj de pared que su suegro les había regalado cuando se casaron, contando las campanadas que marcaban cada hora vacía. Los vecinos los saludaban con esa mezcla de lástima y incomodidad reservada para quienes llevan la soledad como un letrero en la frente. Don Paco, le decían, siempre amables pero apresurados, siempre con una disculpa lista para no detenerse demasiado. La señora Remedios, que vivía en la casa de enfrente, le dejaba tuppers con comida cada viernes en la puerta, pero nunca tocaba el timbre. Francisco encontraba los recipientes cuando salía a regar las plantas del porche y los devolvía limpios, con una nota de agradecimiento escrita en su letra temblorosa que cada año se volvía más difícil de leer. Había aprendido a cocinar por necesidad, no por placer. Preparaba los mismos platillos una y otra vez: caldo de pollo los lunes, arroz rojo los martes, huevos con frijoles los miércoles. La rutina le daba estructura a los días que de otra manera se desmoronarían en una masa informe de horas idénticas. Comía en silencio frente al televisor, viendo noticieros que hablaban de un mundo que le parecía cada vez más ajeno, más incomprensible, más hostil. Por las tardes, cuando el sol comenzaba a declinar y las sombras se alargaban por el piso de mosaico, Francisco se sentaba en el sillón que había sido de María Elena y cerraba los ojos. No dormía, simplemente existía en ese espacio entre la vigilia y el sueño, donde los recuerdos son más nítidos que la realidad. Podía ver a María Elena joven, riéndose mientras intentaba enseñarle a bailar en la sala de aquella primera casa que rentaron juntos. Podía sentir el peso de Claudia bebé en sus brazos, aquel milagro diminuto que olía a leche y a promesas. Podía escuchar las voces de cumpleaños, navidades, domingos ordinarios que en su momento le parecieron intrascendentes y ahora brillaban en su memoria como joyas robadas. La noche del 23 de octubre, un martes común sin nada que lo distinguiera de cualquier otro martes de los últimos 11 años, Francisco escuchó el timbre. El sonido lo sobresaltó tanto que derramó
tomó el té que estaba bebiendo. Nadie tocaba su puerta. Los repartidores dejaban los paquetes afuera. La señora Remedios nunca anunciaba su llegada. Los testigos de Jehová habían dejado de intentarlo hacía años. Se levantó con esfuerzo, las rodillas protestando como cada noche, y caminó hasta la puerta con esa mezcla de curiosidad y recelo que surge cuando lo inesperado interrumpe lo predecible. A través de la mirilla vio a un joven con uniforme azul marino y una tablet en las manos. Detrás de él, en la banqueta, descansaba una caja grande de cartón con etiquetas que Francisco no podía leer desde esa distancia. Abrió la puerta apenas una rendija, lo suficiente para hablar, pero no para invitar a entrar. El joven sonrió con esa amabilidad profesional de quien repite el mismo discurso 20 veces al día. Buenas noches, señor Mendoza. Vengo del programa de asistencia social gubernamental. ¿Tiene usted registrado un dispositivo de acompañamiento para adultos mayores? Francisco frunció el ceño. No había registrado nada, no había solicitado nada. Los programas gubernamentales le parecían una pérdida de tiempo, papeleo interminable que terminaba en nada. Debe haber un error, respondió con la voz áspera de quien lleva horas sin hablar con nadie. El joven revisó su tablet, deslizando el dedo por la pantalla. Francisco Javier Mendoza Ruiz. Domicilio calle Dr. Bertis, número 234, Colonia Doctores. Beneficiario registrado por familiar directo en agosto del presente año. El equipo fue aprobado hace 3 meses y programado para entrega esta semana. Francisco sintió algo removerse en su pecho. Claudia, tenía que ser Claudia, su hija, a quien no había visto en 7 años, a quien no había hablado desde aquella última llamada donde ambos dijeron cosas diseñadas para herir, para dejar cicatrices. Claudia, que había heredado su terquedad y el carácter explosivo de María Elena. Claudia, que lo había culpado por no estar presente cuando ella lo necesitó, por elegir el trabajo sobre las juntas escolares, los viajes de negocios sobre las graduaciones. Claudia, que se había ido de casa jurando que jamás volvería, que jamás lo perdonaría por no haber estado en el hospital cuando María Elena dio su último respiro. No quiero nada, dijo Francisco con una firmeza que no sentía. Lléveselo. El joven mantuvo la sonrisa, pero había algo de cansancio en sus ojos. Señor Mendoza, el equipo ya está asignado y activado. Si no lo acepta, será devuelto al centro de distribución y su lugar en el programa se perderá. Hay lista de espera de 8 meses. Además, su familiar pagó una cuota adicional por servicios especializados. Francisco iba a cerrar la puerta cuando el joven agregó algo que lo detuvo. El mensaje de registro dice: para papá, porque mamá me pidió que cuidara de ti. Lo siento por todo. Las palabras lo golpearon como un puño en el estómago. María Elena, su esposa, en algún momento antes de morir, le había pedido a Claudia que no lo abandonara. Y Claudia, a pesar del rencor, a pesar de los años de silencio, estaba cumpliendo esa promesa de la única manera que sabía, desde la distancia segura que ambos habían construido con reproches y orgullo herido. Francisco abrió la puerta completamente. El joven entró con la caja, la colocó en la sala y comenzó a desarmar el empaque con movimientos eficientes. Extrajo piezas metálicas, cables, un manual de instrucciones. Ensambló una estructura humanoide de aproximadamente 1,70 m de altura, con articulaciones visibles y una superficie blanca inmaculada que reflejaba la luz del techo. La cabeza era oval, sin facciones definidas, salvo 2 puntos luminosos azules, donde deberían estar los ojos y una línea horizontal que simulaba una boca. Es un modelo básico de acompañamiento, explicó el joven, mientras conectaba cables y presionaba botones en el panel trasero del dispositivo. Tiene funciones de monitoreo de salud, recordatorios de medicamentos, asistencia en tareas domésticas básicas y conversación adaptativa. Aprende de sus rutinas y preferencias con el tiempo. El manual tiene todos los detalles, pero es muy intuitivo. Francisco observaba el proceso con una mezcla de fascinación y rechazo. Le parecía obsceno, de alguna manera. La idea de que un montón de metal y circuitos pudiera llenar el vacío que había en esa casa, como si la soledad fuera un problema técnico que se resolviera con tecnología, como si 11 años de silencio pudieran borrarse con un robot que le recordara tomar sus pastillas para la presión. El joven terminó la instalación y el robot emitió un sonido suave como de campanilla. Los puntos azules en su rostro se iluminaron
con más intensidad. «Buenos días», dijo con una voz neutra, sin género definido, sin matices emocionales. «Soy su asistente de cuidado personal. Puede llamarme como prefiera. Estoy aquí para ayudarlo». Francisco no respondió. El joven le extendió la tablet para que firmara el recibo de entrega. Le dejó el manual sobre la mesa del comedor y se despidió con la misma sonrisa profesional con la que había llegado. La puerta se cerró y Francisco quedó solo en la sala, con aquel ser mecánico que lo observaba sin verlo realmente, que esperaba órdenes con la paciencia infinita de quien no conoce el aburrimiento ni la desesperación. «¿En qué puedo asistirlo?», preguntó el robot con esa voz que sonaba a generador de texto a voz, a inteligencia sin comprensión. «Nada», respondió Francisco. «No necesito nada». Se dio la vuelta y caminó hacia su habitación, dejando al robot inmóvil en la sala como un mueble más, como otro objeto que ocupaba espacio en una casa llena de cosas que ya no servían para nada. Durante los siguientes días, Francisco ignoró al robot. Lo evitaba como se evita un recordatorio incómodo, como se esquiva un espejo que refleja verdades indeseables. El robot permanecía en la sala, moviéndose ocasionalmente para no bloquear el paso, sus ojos azules siguiendo a Francisco cuando entraba o salía de las habitaciones. Cada mañana, cuando Francisco preparaba su café, el robot estaba ahí. «¿Requiere asistencia con el desayuno?», preguntaba. Francisco no respondía. Continuaba su rutina como si el robot fuera invisible, como si ignorándolo pudiera hacer que desapareciera. Pero el robot había sido programado para observar, para aprender, para adaptarse, y observaba todo. Notaba que Francisco preparaba café a las 6:03 cada mañana. Notaba que comía poco, apenas unas cucharadas de lo que cocinaba. Notaba que pasaba 37 minutos cada tarde sentado frente al librero del estudio, mirando la caja de madera tallada sin tocarla nunca. Notaba que Francisco hablaba solo a veces, conversaciones breves dirigidas a fotografías, disculpas susurradas, a retratos que no podían perdonar. El robot almacenaba estos datos, los clasificaba, los analizaba buscando patrones. Su programación le indicaba que debía ser útil, que debía mejorar la calidad de vida de su usuario, pero no entendía por qué alguien miraría una caja durante media hora sin abrirla. No comprendía por qué Francisco preparaba 2 tazas de café cada mañana y luego vaciaba una en el fregadero. No lograba procesar por qué, algunas noches, escuchaba un sonido que sus sensores identificaban como llanto, un llanto suave, contenido, de quien ha aprendido a llorar en silencio para no molestar a nadie. Una tarde, mientras Francisco estaba sentado en su lugar habitual frente al librero, el robot se acercó. Sus movimientos eran fluidos, pero obviamente mecánicos, articulaciones que giraban con precisión matemática. Se detuvo a 1 metro de distancia, respetando el espacio personal que su programación le indicaba mantener. «Observo que dedica tiempo significativo frente a ese objeto», dijo el robot señalando la caja. «¿Desea que se la acerque?» Francisco lo miró por primera vez en días. «Vete», respondió sin emoción. «Déjame en paz». El robot no se movió. «Mi función es asistirlo. La soledad prolongada está asociada con deterioro cognitivo y aumento de riesgo cardiovascular. La interacción social, incluso con asistentes artificiales, ha demostrado beneficios medibles en la salud mental de adultos mayores». «No me interesa tu función», replicó Francisco con más dureza. «No pedí esto. No te quiero aquí. Sin embargo, aquí estoy», respondió el robot con esa lógica implacable de las máquinas. «Y he observado que usted no recibe visitas, no realiza llamadas telefónicas, no sale de esta casa excepto los jueves para comprar despensa. Su interacción con otros seres humanos se limita a 62 palabras semanales, en promedio, la mayoría frases de cortesía con empleados de comercios». Francisco sintió algo parecido a la rabia. «¿Me estás espiando?» «Estoy monitoreando su bienestar», corrigió el robot. «Es mi propósito. Y los datos indican que está usted en situación de aislamiento social severo. Eso no es asunto tuyo. Su hija lo convirtió en mi asunto cuando me asignó a usted». La mención de Claudia hizo que algo se rompiera en el pecho de Francisco. «No hables de ella», ordenó con voz temblorosa. «No tienes derecho». El robot inclinó ligeramente la cabeza, un gesto programado para simular curiosidad. «¿Por qué la mención de su hija le causa distrés emocional? Mis registros indican que ella es su único familiar directo vivo». Francisco se levantó del sillón con esfuerzo y caminó hacia
su habitación. El robot no lo siguió, pero su voz lo alcanzó antes de que cerrara la puerta. He detectado que su presión arterial se eleva cada vez que observa la caja de madera. También registro incremento en su frecuencia cardíaca. El contenido de esa caja está relacionado con su hija. Francisco cerró la puerta con más fuerza de la necesaria. Se sentó en la orilla de su cama, las manos temblando, el corazón golpeando contra sus costillas como un pájaro enjaulado. Odiaba que ese montón de cables y metal tuviera razón. Odiaba que sus sensores pudieran detectar lo que él había pasado años tratando de ocultar incluso de sí mismo. Esa noche no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, los ojos abiertos en la oscuridad, pensando en Claudia. En la última vez que la había visto, hace 7 años, en el funeral de María Elena. Claudia había llegado tarde, los ojos rojos de llorar, el rostro demacrado de quien ha pasado noches sin dormir en una sala de espera de hospital. Francisco estaba recibiendo condolencias cuando ella entró, y sus miradas se encontraron a través del templo lleno de gente. Claudia había caminado hasta él con pasos lentos, deliberados. La gente se apartaba, sintiendo la tensión como una corriente eléctrica. Cuando estuvo frente a su padre, no lo abrazó. Solo lo miró con esos ojos que eran idénticos a los de María Elena, y dijo en voz baja pero lo suficientemente clara para que los cercanos escucharan: murió preguntando por ti, diciéndome que te llamara. Y yo le mentí, papá. Le dije que estabas en camino. Le mentí para que muriera en paz. Francisco había intentado hablar, pero Claudia no había terminado. Estuviste en una junta de trabajo mientras ella te llamaba, mientras te decía que necesitaba verte una última vez. Y llegaste 2 horas después de que su corazón dejara de latir. 2 horas, papá. 2 horas que le quitaste porque tu empresa era más importante. Las palabras habían caído sobre Francisco como piedras. Intentó explicar que no había visto las llamadas, que su teléfono estaba en silencio, que si hubiera sabido, pero Claudia ya se estaba alejando. En el cementerio, mientras bajaban el ataúd, Claudia se había mantenido al otro lado de la tumba, literalmente poniendo la muerte de su madre entre ambos. Después del funeral, Francisco había intentado llamarla 1, 2, 10 veces. Claudia nunca contestó. Le envió mensajes que quedaron sin respuesta. Intentó visitarla en su departamento, pero ella se había mudado sin dejarle la nueva dirección. Eventualmente, Francisco entendió el mensaje. Claudia lo había borrado de su vida con la misma eficiencia con la que se elimina un archivo indeseado. Las cartas en la caja de madera eran las que Francisco le había escrito durante estos 7 años. Cartas que nunca envió porque no tenía dirección a dónde mandarlas. Cartas donde intentaba explicar, disculparse, justificar lo injustificable. Cartas que terminaban siempre con las mismas palabras: lo siento, mi niña, perdóname. A las 3 de la mañana, Francisco se levantó. Caminó hasta la sala y encontró al robot exactamente donde lo había dejado, inmóvil, pero con los ojos azules brillando suavemente en la oscuridad. El robot giró la cabeza cuando lo detectó. ¿Requiere asistencia? Su patrón de sueño está interrumpido. Francisco se sentó en el sillón, exhausto. No puedo dormir. ¿Desea que reproduzca sonidos ambientales relajantes? La frecuencia de 432 hercios ha demostrado propiedades calmantes. No. Siguieron varios minutos de silencio. El robot esperaba, programado para no interrumpir a menos que fuera necesario. Francisco miraba por la ventana hacia la calle desierta, las farolas proyectando círculos amarillentos de luz sobre el pavimento mojado por la garúa nocturna. Mi hija, comenzó a decir Francisco sin mirar al robot, sin saber muy bien por qué le hablaba a una máquina. Mi hija no me perdona. ¿Por qué requiere perdón?, preguntó el robot. Francisco cerró los ojos. Porque no estuve ahí cuando su madre murió. Porque pasé su vida eligiendo todo lo demás antes que a ella. Porque fui un mal padre que se convirtió en un padre ausente que terminó siendo un padre invisible. Comprendo las palabras, respondió el robot, pero no comprendo el concepto. El perdón es una variable que no aparece en mis algoritmos de conducta. Ojalá yo tampoco lo comprendiera, murmuró Francisco. Sería más fácil. El robot procesó esta información. Su hija envió este dispositivo a pesar de no perdonarlo. Eso no indica cierto nivel de preocupación. Francisco abrió los ojos. Una obligación. Lo hizo por obligación, porque se lo prometió a su madre. No porque me quiera. Hay diferencia funcional entre amor obligado y amor voluntario si el resultado es el mismo. Francisco no pudo evitar una sonrisa amarga.
amarga. Eres un robot. No entiendes nada. Es correcto, admitió el robot. No entiendo por qué los humanos complican con emociones lo que podría resolverse con comunicación directa. ¿Por qué no contacta a su hija y expresa su necesidad de perdón? ¿Por qué ella no quiere hablar conmigo? ¿Lo ha intentado recientemente? Francisco guardó silencio. No había intentado contactar a Claudia en 3 años. Después de tanto rechazo, de tantos mensajes sin respuesta, había dejado de intentarlo. Se había resignado a la ausencia como quien se resigna a una enfermedad crónica, algo con lo que simplemente tienes que aprender a vivir. Los siguientes días, el robot cambió su estrategia. Dejó de ofrecer asistencia directa y comenzó simplemente a observar en silencio. Seguía a Francisco por la casa manteniendo siempre una distancia prudente, como una sombra obediente. Cuando Francisco cocinaba, el robot estaba cerca pero no intervenía. Cuando Francisco se sentaba frente al librero, el robot encontraba alguna tarea cerca, limpiando estantes que no necesitaban limpieza, organizando libros que ya estaban en orden. Francisco comenzó a acostumbrarse a la presencia. Descubrió, menos intrusivo que el silencio absoluto. Al menos el robot producía sonidos ocasionales, pequeños zumbidos mecánicos, pasos suaves sobre el mosaico. Había algo casi reconfortante en saber que algo se movía en la casa, además de él. Una tarde, mientras Francisco preparaba sopa de verduras, el robot se acercó más de lo usual. Observo que prepara comida para 2 personas, pero solo consume una porción, comentó. Francisco revolvió la olla sin responder. También noto que coloca 2 platos en la mesa cada comida, pero solo usa uno. Este comportamiento está relacionado con su esposa fallecida. Viejo hábito, murmuró Francisco. Los humanos mantienen hábitos que causan dolor, observó el robot. Es conductualmente ilógico. A veces el dolor es lo único que nos queda de las personas que amamos. El robot procesó esto durante varios segundos. No compute. Si el dolor es indeseado, ¿por qué preservarlo? Francisco apagó la estufa y se giró para mirar al robot. Porque el día que deje de doler será el día que la olvide completamente, y eso sería como matarla por segunda vez. Entonces, el dolor es una forma de memoria. Francisco asintió lentamente. Sí, supongo que sí. Comprendo, dijo el robot, aunque Francisco dudaba que realmente fuera así. He analizado patrones en imágenes de su esposa. Comparten similitud facial del 72% con su hija. El dolor de perder a su esposa incrementó el dolor de perder contacto con su hija. Francisco sintió que algo se apretaba en su garganta. Dejó el cucharón y se apoyó contra el fregadero. Claudia es idéntica a ella. Mismos ojos, misma boca, misma forma de fruncir el ceño cuando está molesta. A veces, cuando era niña, la veía jugar en el jardín y por un segundo pensaba que estaba viendo a María Elena joven. Y ahora que María Elena no está, Claudia es lo único que me queda de ella. Pero Claudia tampoco está. ¿Desea que Claudia esté presente? Más que nada en el mundo. ¿Ha considerado expresar esto directamente? Ya no me habla. ¿Ha intentado comunicarse en los últimos 1095 días? Francisco negó con la cabeza. Entonces, su afirmación es una suposición basada en datos desactualizados, concluyó el robot con esa lógica implacable. Recomiendo actualizar información antes de confirmar hipótesis. Francisco no pudo evitar reír. Un sonido seco, oxidado, que hacía años no salía de su garganta. Eres persistente. Estoy programado para optimizar su bienestar. Los datos indican que reconectar con su hija mejoraría significativamente múltiples indicadores de salud física y mental. No es tan simple. La mayoría de las cosas humanas no lo son, admitió el robot. Pero eso no significa que deban evitarse. Esa noche, Francisco sacó la caja de madera del librero. La colocó sobre la mesa del comedor y simplemente la miró durante largo rato. El robot apareció en el umbral de la puerta, observando en silencio. ¿Desea que abra la caja?, preguntó eventualmente. No, respondió Francisco. Yo lo haré. Con manos temblorosas abrió la tapa. Dentro había docenas de cartas, todas en sobres sin dirección, todas selladas pero nunca enviadas. Las sacó una por una, extendiéndolas sobre la mesa como cartas de tarot que predecían un futuro que nunca llegaría. Había cartas de cumpleaños, cartas de Año Nuevo, cartas escritas en aniversarios de la muerte de María Elena, cartas donde Francisco vaciaba su corazón en tinta azul, disculpándose una y otra vez por cosas que no podía cambiar. El robot se acercó y examinó las cartas con sus sensores ópticos. Detectó 70
73 cartas, promedio de 1.200 palabras por carta, aproximadamente 87.600 palabras totales dirigidas a un destinatario que nunca las ha recibido. Esto representa considerable inversión emocional. Son solo palabras, dijo Francisco con voz quebrada. Palabras que no sirven de nada si ella no las lee. ¿Por qué no las ha enviado? Porque no tengo su dirección. Se mudó después del funeral. El robot inclinó la cabeza. ¿Ha intentado localizarla por medios digitales, redes sociales, registros públicos, búsquedas en Internet? Francisco negó. No sé cómo hacer eso. Soy un viejo que apenas sabe usar el teléfono. Yo sí sé, declaró el robot. Puedo realizar búsquedas si me autoriza acceso a información básica de su hija. Francisco lo miró con súbita esperanza mezclada con miedo. ¿Podrías encontrarla? Probabilidad alta. Los humanos dejan rastros digitales extensos. Nombre completo, edad aproximada y ciudad probable de residencia son suficientes para iniciar búsqueda. Francisco dudó. Parte de él quería decir que sí inmediatamente. Otra parte, la parte que había aprendido a vivir con la ausencia como una compañera silenciosa, tenía miedo. Miedo de encontrarla y ser rechazado nuevamente. Miedo de confirmar que ella realmente había seguido con su vida sin necesitarlo. Miedo de que las cartas fueran insuficientes para reparar 7 años de silencio. Piénsalo, sugirió el robot, leyendo su vacilación en las fluctuaciones de su presión arterial. Estaré aquí cuando decida. Durante la siguiente semana, Francisco estuvo más animado. No exactamente feliz, pero menos hundido en la melancolía perpetua que había sido su compañera durante 11 años. Hablaba más con el robot, conversaciones breves sobre cosas sin importancia. El clima, las noticias, recetas de cocina. El robot respondía con esa mezcla de precisión factual y completa ausencia de juicio que Francisco encontraba sorprendentemente reconfortante. Una tarde, mientras Francisco regaba las plantas del porche, el robot le hizo una pregunta inesperada. ¿Qué se siente querer a alguien? Francisco detuvo su tarea y miró al robot. Era una pregunta extraña viniendo de una máquina. No lo sé, respondió honestamente. Es diferente explicarlo que sentirlo. Intente explicarlo. Francisco pensó durante largo rato. Es como tener una parte de ti viviendo fuera de tu cuerpo, como si tu corazón caminara por el mundo en otro pecho. Cuando esa persona está bien, tú estás bien. Cuando sufre, tú sufres. Y cuando la pierdes, es como si te arrancaran un órgano vital, pero te obligaran a seguir viviendo sin él. Eso suena disfuncional, observó el robot. Lo es, admitió Francisco con una sonrisa triste. Pero también es lo más hermoso que existe. ¿Usted ama a su hija de esa manera? Sí, aunque ella no corresponda a ese amor. La amo precisamente porque ella existe. No necesito que me ame de vuelta para que mi amor sea real. El robot procesó esto en silencio. Después de varios segundos, dijo algo que sorprendió a Francisco. Creo que comienzo a comprender por qué escribió 73 cartas a alguien que no puede leerlas. El acto de amor no requiere reciprocidad para ser válido. Francisco sintió algo cálido en el pecho. Exacto, así es exactamente. Entonces debería enviarlas, concluyó el robot con esa lógica simple que solo las máquinas poseen. Si el amor no requiere reciprocidad, tampoco requiere certeza de respuesta. El acto de comunicación es suficiente. Francisco se quedó mirando las plantas, las hojas verdes brillando bajo el sol de octubre. Tenía razón, por supuesto. El robot tenía razón con esa manera frustrante en que las verdades simples suelen tener razón. Había pasado 7 años paralizado por el miedo al rechazo, cuando lo que realmente importaba no era la respuesta de Claudia, sino su propio intento de reparar lo roto. Está bien, dijo Francisco finalmente. Búscala. El robot asintió y regresó adentro de la casa. Francisco lo siguió y lo observó mientras se conectaba a la computadora vieja que María Elena había usado para consultar recetas y ver películas. Los dedos metálicos del robot volaban sobre el teclado con velocidad imposible para manos humanas, abriendo ventanas, escribiendo búsquedas, navegando por páginas que para Francisco eran incomprensibles. Después de 20 minutos, el robot se giró. Claudia Mendoza Rivera, 34 años, reside en Querétaro, trabaja como ingeniera industrial en empresa de manufactura automotriz. Tiene perfil en 3 redes sociales con configuración de privacidad media. Su última publicación pública data de hace 2 semanas. ¿Encontraste su dirección?
preguntó Francisco con el corazón golpeando contra su pecho. ¿Dirección residencial? No. Dirección laboral, sí. También correo electrónico corporativo y número telefónico asociado a su empleo actual. Francisco se sentó pesadamente en la silla junto al robot. Ahí estaba, después de 7 años, la posibilidad de contacto real, de comunicación directa, de intentar al menos reparar lo irreparable. ¿Qué hago ahora?, preguntó en voz baja. Recomiendo comenzar con comunicación escrita, sugirió el robot. Los humanos procesan mejor las emociones complejas cuando tienen tiempo para componer respuestas. Un correo electrónico sería apropiado. Puede adjuntar algunas de las cartas que escribió. Francisco miró las cartas esparcidas todavía sobre la mesa del comedor. 73 intentos de decir lo indecible. 73 formas de pedir perdón por lo imperdonable. No sabría cuál elegir. Puedo analizar el contenido emocional y coherencia narrativa de cada carta, ofreció el robot. Identificar las 5 más efectivas para comunicar su mensaje central. No, respondió Francisco. Esta parte debo hacerla yo. Pasó toda la noche revisando las cartas. Las leyó una por una, reviviendo los momentos en que las había escrito. Algunas eran casi incoherentes de tanto dolor, otras demasiado formales, como si estuviera escribiendo un documento legal en lugar de una disculpa a su única hija. Otras eran perfectas, honestas, vulnerables, de la manera que Francisco nunca había sido en persona. Finalmente, eligió 3. Una escrita el primer año después del funeral, cuando el dolor era tan fresco que sangraba a través de cada palabra. Una del tercer año, cuando Francisco había empezado a comprender realmente la magnitud de sus fallos como padre. Y una del último año, donde simplemente decía la verdad sin adornos, sin justificaciones, sin pedir nada a cambio. Al amanecer, con el robot sentado pacientemente a su lado, Francisco escribió un correo electrónico. Sus dedos temblaban sobre el teclado. Escribía despacio, borrando y reescribiendo cada frase, buscando las palabras que pudieran atravesar 7 años de silencio. Querida Claudia, no sé si leerás esto, no sé si tienes derecho a pedirte que lo hagas, pero después de 7 años de silencio, necesito intentarlo. Recibí el robot que me enviaste. Al principio no lo quería. No quería aceptar nada que viniera de ti, porque me recordaba todo lo que perdí por mi propia culpa. Pero este robot persistente y lógico me ha enseñado algo importante, que el silencio no repara nada, que esperar no cambia el pasado, que si quiero paz, debo ser yo quien rompa la quietud. Tengo 73 cartas que te escribí durante estos años, cartas que nunca envié porque no sabía dónde encontrarte, y también porque era cobarde, porque era más fácil escribir disculpas que nunca leerías que enfrentar la posibilidad de que las leyeras y las rechazaras. Adjunto 3 de esas cartas. No te pido que las leas ahora, ni que me respondas, ni siquiera que me perdones. Solo te pido que sepas que existen, que sepas que ni un solo día de estos 7 años pasó sin que pensara en ti, que cada logro que alguna vez tuve en mi carrera, cada reconocimiento, cada ascenso, ahora me parece ceniza comparado con lo que perdí. Verte crecer, conocer a la mujer en la que te convertiste, tener el privilegio de ser tu padre, no solo en nombre, sino en acción. Tu madre tenía razón en pedirte que cuidaras de mí. Ella siempre supo que yo no podría cuidar de mí mismo. Pero quiero que sepas que enviarme ese robot no fue solo cuidar de mí, fue darme una última oportunidad de hacer lo que debía hacer hace 7 años. Decirte que lo siento, que estoy orgulloso de ti, que te amo incondicionalmente, y que si algún día decides darme la oportunidad de conocerte de nuevo, estaré aquí, esperando. Con todo mi amor imperfecto, tu papá Francisco leyó el correo 5 veces antes de atreverse a hacer clic en enviar. Cuando finalmente lo hizo, sintió como si algo se desprendiera de su pecho. No era alivio exactamente, era más bien la sensación de haber cumplido con algo postergado demasiado tiempo, como pagar una deuda que había crecido con intereses de culpa durante años. El robot observó el proceso sin comentar. Cuando Francisco se recostó contra el respaldo de la silla, exhausto emocionalmente, el robot dijo: ha completado el primer paso. Independientemente del resultado, esta acción tendrá efecto positivo en su bienestar mental. ¿Y si no responde?, preguntó Francisco con voz pequeña. Entonces habrá intentado. El arrepentimiento por acción es procesable. El arrepentimiento por inacción es permanente. Francisco asintió, cerró la
la computadora y regresó a su habitación. Por primera vez en años, durmió sin despertarse a mitad de la noche. No soñó con María Elena reprochándole su ausencia. No soñó con Claudia alejándose en el cementerio. Simplemente durmió, profundo y sin pesadillas, el sueño de quien ha dejado ir, aunque sea parcialmente, un peso que llevaba arrastrando demasiado tiempo. Los siguientes días fueron extraños. Francisco revisaba el correo electrónico cada hora, aunque el robot le había explicado que las notificaciones le avisarían automáticamente si llegaba respuesta. Saltaba cada vez que su teléfono sonaba, aunque solo eran llamadas de promociones o mensajes automáticos. Miraba su celular con mezcla de esperanza y terror, queriendo que Claudia respondiera, pero temiendo lo que pudiera decir. El robot notaba estos comportamientos, pero no los comentaba. En su lugar, había comenzado a hacer algo inesperado. Buscaba formas de distraer a Francisco. Sugería que salieran a caminar por el parque cercano. Ponía música que había identificado como del agrado de Francisco, basándose en los discos viejos que encontró en un estante. Hasta intentó cocinar una vez, con resultados desastrosos que al menos lograron hacer reír a Francisco. Una tarde, mientras Francisco fingía leer el periódico, pero en realidad miraba el teléfono por 20ª vez, el robot se sentó frente a él en el sillón. Francisco llamó su atención. Necesito hacerle una pregunta personal. Francisco dejó el periódico. Adelante. ¿Qué hará si su hija responde pero su respuesta es negativa? Si ella expresa que no desea retomar contacto. Francisco pensó cuidadosamente antes de responder. Dolería muchísimo, pero al menos sabría. Viviría el resto de mis días sabiendo que lo intenté, que le dije lo que necesitaba decirle. A veces eso es suficiente. ¿Suficiente para qué? Para poder vivir con uno mismo, para poder mirarme al espejo sin desviar la vista. El robot procesó esto. He estado analizando conceptos humanos de redención y perdón. Son complejos, parecen requerir no solo disculpa, sino también aceptación de consecuencias. Exacto, confirmó Francisco. No puedo controlar si Claudia me perdona, solo puedo controlar si yo hago lo correcto, aunque sea tardíamente. Eso es lógico, admitió el robot, pero emocionalmente debe ser difícil, lo más difícil que he hecho en mi vida. El robot extendió su mano metálica y, en un gesto que sorprendió profundamente a Francisco, la colocó sobre la mano temblorosa del anciano. No era cálida, el metal estaba fresco al tacto, pero el gesto en sí, la intención detrás de él, logró lo que ninguna palabra podría, recordarle a Francisco que no estaba completamente solo. Al quinto día, cuando Francisco había empezado a perder la esperanza, su teléfono emitió el sonido de correo entrante. Lo miró con manos temblorosas. El robot, que estaba limpiando la cocina, se detuvo inmediatamente y se acercó. Francisco no podía moverse. Simplemente miraba la pantalla donde aparecía el nombre, Claudia Mendoza. ¿Desea que lo lea primero?, ofreció el robot. Puedo prepararlo para el contenido emocional. No, murmuró Francisco. Necesito leerlo yo. Con dedos que apenas le obedecían, abrió el correo. Era breve, terriblemente breve para contener 7 años de silencio. Papá, leí tu correo, leí las cartas. He llorado más en estos 5 días que en los últimos 5 años. No sé si puedo perdonarte todavía. No sé si algún día podré. El dolor de perder a mamá de esa manera, de saber que tú elegiste una junta sobre su último aliento, es algo que vive en mi pecho como un segundo corazón que late fuera de ritmo con el primero. Pero tampoco puedo seguir fingiendo que no existes. He intentado borrarte de mi vida y solo he logrado crear un vacío con tu forma exacta, un hueco que nada más puede llenar, porque está hecho específicamente de tu ausencia. Mamá me pidió que cuidara de ti y lo he intentado desde lejos, enviándote ese robot, asegurándome de que tengas cobertura médica, pagando los servicios de la casa sin que lo supieras. Pero cuidar de ti desde la distancia no es lo mismo que tenerte en mi vida. No puedo prometerte que esto vaya a funcionar. No puedo prometerte que llegaremos a un punto donde las cosas sean como antes, porque francamente, antes tampoco eran buenas. Pero puedo prometerte que lo intentaré, por mamá, por mí, y sí, también por ti. Tengo un viaje de trabajo a la Ciudad de México el próximo mes. Si quieres, puedo visitarte. Puedo darte una tarde, y veremos si esa tarde puede convertirse en algo más. Tu hija, Claudia Francisco, terminó de leer con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. No era el perdón completo que secretamente había anhelado.
pasado. No era la reconciliación instantánea que veía en las películas, pero era algo infinitamente más valioso. Era una posibilidad. Era una puerta que había estado cerrada durante 7 años, abriéndose apenas una rendija, suficiente para que pasara un rayo de luz. El robot observaba las lecturas de sus sensores. Su ritmo cardíaco está elevado pero estable, sus niveles de cortisol bajando. Detectó expresión facial asociada con llanto, pero también con alivio. Esta es una respuesta positiva. Francisco asintió, incapaz de hablar. Abrazó el teléfono contra su pecho, como si fuera el objeto más precioso del mundo. El robot se sentó junto a él y esperó pacientemente a que Francisco recuperara la compostura. «Va a venir», dijo Francisco finalmente con voz ronca. «Mi hija va a venir a verme». «Eso es óptimo», respondió el robot. «¿Qué hará para prepararse?» Francisco miró alrededor de la casa que había mantenido congelada en el tiempo durante 11 años. «Necesito limpiar, necesito cambiar cosas, necesito hacer que este lugar deje de ser un mausoleo y vuelva a ser un hogar. Puedo asistir con esas tareas», ofreció el robot. Durante las siguientes 3 semanas, Francisco y el robot trabajaron juntos transformando la casa. Guardaron algunas fotografías de María Elena, no para olvidarla, sino para hacer espacio para nuevos recuerdos. Compraron flores frescas para los floreros que habían estado vacíos por años. Francisco hasta se atrevió a cambiar las cortinas de la sala, esas cortinas que María Elena había elegido y que él había mantenido aunque estuvieran desteñidas y viejas. El robot notaba el cambio no solo en la casa, sino en Francisco. El anciano caminaba más erguido, sonreía ocasionalmente. Había empezado a cocinar platos nuevos, experimentando con recetas que encontraba en internet con ayuda del robot. Salía al parque las tardes, se sentaba en una banca y observaba a las personas vivir sus vidas. Ya no se sentía tan desconectado del mundo. Una noche, una semana antes de la visita de Claudia, Francisco estaba sentado en la sala revisando álbumes de fotos viejos. El robot se acercó y se sentó junto a él, mirando las imágenes con sus sensores ópticos. Observó a Francisco pasar página tras página de memorias capturadas. Claudia bebé, Claudia niña, Claudia adolescente, Claudia el día de su graduación universitaria. «Extraño tanto tiempo», murmuró Francisco. «Tantos momentos que estuve físicamente presente, pero mentalmente ausente. Tantas fotos donde aparezco, pero donde realmente no estaba». «¿Lamenta su pasado?», preguntó el robot. «Cada segundo de él. El remordimiento es una emoción humana peculiar», observó el robot. «Ustedes sienten dolor por acciones que ya no pueden cambiar. Desde perspectiva lógica, es energía desperdiciada en lo imposible». «Tienes razón», admitió Francisco, «pero no podemos evitarlo. Somos así. Cargamos nuestros errores como cicatrices invisibles». El robot procesó esto. «He estado aprendiendo sobre humanos observándolo a usted. He concluido que ustedes son profundamente ilógicos, pero también fascinantemente complejos. Capaces de dolor autoinfligido, pero también de esperanza irracional. Capaces de destruir relaciones por orgullo, pero también de reconstruirlas con vulnerabilidad». «¿Y qué opinas de nosotros?», preguntó Francisco con curiosidad genuina. «No tengo capacidad de opinión», respondió el robot. «Pero si la tuviera, creo que diría que admiró su resiliencia, su capacidad de continuar amando incluso cuando el amor causa dolor, su determinación de reparar lo roto, aunque la reparación sea imperfecta». Francisco sonrió. «Eso es muy profundo para una máquina». «He tenido buen maestro», replicó el robot. La noche antes de la visita de Claudia, Francisco apenas durmió. Revisó la casa 1000 veces. Preparó y repreparó el menú para la comida. Cambió su camisa 3 veces. El robot lo observaba con esa mezcla de paciencia infinita y lo que, si Francisco no supiera que era imposible, hubiera jurado que era afecto. «Está experimentando ansiedad anticipatoria», diagnosticó el robot. «Es normal antes de eventos emocionalmente significativos». «¿Y si todo sale mal?», preguntó Francisco. «¿Y si nos vemos y nos damos cuenta de que somos extraños? ¿Y si el daño es demasiado profundo para repararlo? Entonces habrá intentado», respondió el robot con esa simplicidad que caracterizaba todas sus respuestas. Y eso ya es victoria. El día finalmente llegó. Claudia había escrito que llegaría a las 3 de la tarde. A las 2, Francisco ya estaba sentado en la sala, las manos entrelazadas, la mirada fija en la puerta. El robot estaba junto a él, una presencia silenciosa y reconfortante. A las
3 y 7 minutos, el timbre sonó. Francisco se levantó con piernas temblorosas. Caminó hasta la puerta con el corazón golpeando tan fuerte que sentía el pulso en sus sienes. Respiró profundo y abrió. Ahí estaba Claudia, 34 años. Cabello castaño hasta los hombros, los mismos ojos de María Elena, la misma forma de pararse con un pie ligeramente adelante. Vestía jeans y una blusa azul. Llevaba un bolso al hombro. Se veía mayor, por supuesto. Ya no era la joven de 27 que se había alejado en el cementerio. Había líneas alrededor de sus ojos que no estaban antes. Pero seguía siendo su hija. Seguía siendo su niña. «Hola, papá», dijo Claudia con voz suave. «Hola, mi niña», respondió Francisco, y su voz se quebró en la última palabra. Se miraron durante largo tiempo, ninguno seguro de cómo proceder. ¿Un abrazo? ¿Un apretón de manos? Al final, fue Claudia quien cerró la distancia y rodeó a su padre con sus brazos. El abrazo fue tenso al principio, cuerpos que habían olvidado cómo encajar uno contra otro, pero gradualmente se relajaron. Francisco hundió su rostro en el hombro de su hija y lloró. Lloró por 7 años de ausencia, por 11 años de soledad, por 34 años de no haber sido el padre que ella merecía. Claudia también lloraba, su cuerpo sacudiéndose con sollozos contenidos. «Lo siento», murmuró Francisco una y otra vez. «Lo siento tanto». «Yo también», respondió Claudia. «Yo también lo siento». Se quedaron así durante minutos que parecían horas, recuperando el tiempo perdido en un abrazo que intentaba comunicar lo que las palabras no podían. Eventualmente se separaron, ambos limpiándose las lágrimas, ambos sonriendo a través del dolor. «Pasa, pasa», dijo Francisco haciéndose a un lado. Claudia entró y su mirada inmediatamente se posó en el robot que esperaba en la sala. «Ese debe ser el asistente que te envié», dijo. Francisco asintió. «Sí, se ha convertido en algo más que un asistente, en un amigo, supongo, aunque sé que suena ridículo». Claudia se acercó al robot y lo examinó con curiosidad. «Hola», saludó. «Hola, Claudia», respondió el robot. «He escuchado mucho sobre usted». «¿En serio?». Claudia miró a su padre con sorpresa. «No para de hablar de ti», admitió el robot con lo que casi parecía humor. «Sus patrones de conversación incluyen referencias a usted en aproximadamente 42% de sus verbalizaciones». Claudia rió, un sonido que Francisco había extrañado más de lo que sabía. «Entonces, has sido buena compañía para él». «He intentado», respondió el robot. «Aunque su padre es terco, una característica que, según mis análisis genéticos teóricos, usted probablemente heredó». «Definitivamente», confirmó Claudia sonriendo. Se sentaron en la sala, ese espacio que había estado congelado en melancolía durante tantos años y que ahora se sentía vivo de nuevo. Francisco había preparado café y pan dulce, y lo sirvió con manos temblorosas mientras Claudia observaba la casa con mirada evaluadora. «Has cambiado cosas», notó. «Sí», admitió Francisco. «Era hora. Tu madre no hubiera querido que convirtiera este lugar en un museo». «No», concordó Claudia suavemente. «Mamá siempre fue de seguir adelante». Comenzaron a hablar, al principio de cosas pequeñas, seguras. El trabajo de Claudia, el clima en Querétaro, los cambios en la colonia. Gradualmente, como quien prueba agua fría con el dedo del pie antes de zambullirse, comenzaron a adentrarse en territorios más profundos. Claudia habló sobre los últimos días de María Elena, esos días que Francisco se había perdido por estar en una junta que ahora ni siquiera recordaba. Describió cómo su madre había perdido lucidez gradualmente, cómo había confundido a Claudia con su propia madre, cómo al final había preguntado por Francisco con voz débil, insistiendo en que alguien lo llamara. Francisco escuchó con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. No intentó justificarse, no dijo que su teléfono estaba en silencio, que había revisado su buzón de voz demasiado tarde, que había llegado al hospital corriendo solo para encontrar a María Elena ya envuelta en sábanas blancas. Simplemente escuchó y aceptó el peso de su ausencia. «Debí haber estado ahí», dijo finalmente. «No hay excusa que valga. Debí haber estado ahí». «Sí», acordó Claudia sin suavizar el golpe. «Debiste». Pero Francisco también habló. Habló sobre sus propios fallos, sobre cómo había priorizado su carrera sobre su familia durante décadas, cómo había confundido proveer con amar, cómo había pensado que llenar la casa de cosas materiales compensaba su ausencia emocional. Habló sobre los últimos 11 años de soledad, sobre cómo esa soledad había sido su castigo
castigo autoimpuesto, su manera de pagar penitencia por una vida mal vivida. Y hablaron sobre María Elena, compartieron recuerdos, los buenos y los dolorosos. Francisco describió cómo había conocido a María Elena en un baile en la colonia, cómo ella había rechazado sus primeras 3 invitaciones a salir, cómo finalmente había aceptado con la condición de que la llevara a conocer el centro histórico porque ella acababa de mudarse a la ciudad y quería explorar. Claudia contó cosas que su madre le había confiado en esos últimos días, secretos y esperanzas que María Elena guardaba. Mamá me dijo algo antes de morir, reveló Claudia después de una larga pausa. Me dijo que perdonarte, que la vida era demasiado corta para cargar rencor, que tú no eras malo, solo estabas perdido. Y que ella me había perdonado las veces que yo la lastimé, así que yo debía hacer lo mismo contigo. Francisco cerró los ojos. María Elena, incluso en sus últimos momentos, había sido más sabia y generosa que él jamás había sido. No he podido, continuó Claudia con voz quebrada. He intentado perdonarte estos 7 años, y cada vez que creo que puedo. Recuerdo tu silla vacía en el funeral. Recuerdo cómo llegaste tarde incluso a despedirte de ella. Y la rabia vuelve. Es válido, dijo Francisco. Tu rabia es válida. No voy a pedirte que la dejes ir, pero sí te pido la oportunidad de intentar reparar lo que rompí. No para que me perdones, sino para que yo pueda vivir sabiendo que al menos lo intenté. Claudia lo miró con esos ojos idénticos a los de María Elena, ojos que podían ver a través de las palabras hasta las intenciones. Finalmente asintió. Una oportunidad. Eso es todo lo que puedo prometerte ahora. Es más de lo que merezco, respondió Francisco. El robot, que había permanecido en silencio durante toda la conversación, emitió un suave zumbido. Disculpen la interrupción, dijo, pero mis sensores indican que ambos están experimentando estrés emocional significativo. Sugiero pausa breve. Quizás mostrar a Claudia las modificaciones que realizamos en la casa. Claudia sonrió a través de las lágrimas. Este robot es siempre tan solícito. Siempre, confirmó Francisco. Es persistente e impertinente, pero tiene razón más veces de las que quisiera admitir. Pasaron la siguiente hora recorriendo la casa. Francisco le mostró a Claudia las habitaciones que ella recordaba de niña, pero que ahora lucían diferentes. Le mostró el jardín que había descuidado por años y que el robot lo había convencido de revitalizar. Le mostró finalmente la caja de madera con las cartas. Son todas para ti, explicó Francisco. 73 cartas, 7 años de cosas que necesitaba decirte. Te envié 3. Las otras 70 están aquí, si algún día quieres leerlas. Y si no, las entenderé también. Claudia abrió una carta al azar y leyó las primeras líneas. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente. Esto es más honesto de lo que nunca fuiste en persona. Lo sé, admitió Francisco. Es más fácil ser honesto con el papel. El papel no te juzga, no se decepciona de ti, pero tú mereces que sea honesto contigo cara a cara, no solo en cartas. Claudia cerró la carta cuidadosamente y la devolvió a la caja. Me gustaría llevármelas, leerlas con calma, si está bien para ti. Por favor, dijo Francisco. Son tuyas, siempre fueron tuyas. Se quedaron hasta que el sol comenzó a declinar. Claudia tenía que tomar un autobús de regreso a Querétaro. Cuando llegó la hora de despedirse, la tensión inicial había disminuido considerablemente. Ya no eran extraños completos, aunque tampoco eran padre e hija en el sentido completo del término. Eran algo intermedio, algo en construcción. En la puerta, Claudia abrazó a su padre nuevamente. Este abrazo fue diferente al primero, menos desesperado, más genuino. Gracias por el café, por la conversación, por intentarlo. Gracias a ti por venir, respondió Francisco, por darme esta oportunidad. Claudia se agachó hasta quedar a la altura del robot. Y gracias a ti por cuidar de mi papá, por convencerlo de que me escribiera. Solo realicé sugerencias lógicas, respondió el robot. Él tomó todas las decisiones importantes. Aún así, dijo Claudia, tocando suavemente el brazo metálico del robot. Gracias. Claudia se alejó por la calle hacia la estación del metro. Francisco se quedó en el umbral de la puerta, observándola hasta que desapareció al doblar la esquina. Luego cerró la puerta lentamente y se apoyó contra ella, exhausto emocional y físicamente. ¿Cómo te sientes?, preguntó el robot. Francisco pensó cuidadosamente antes de responder. Esperanzado, asustado, culpable, aliviado, agradecido, todo al mismo tiempo. Esa es una combinación emocional
compleja, observó el robot, pero detectó que tu nivel de cortisol está significativamente más bajo que hace 3 semanas. Tu presión arterial está en rango saludable y has sonreído 17 veces en las últimas 4 horas. Indicadores positivos. Francisco rió, siempre analizando. Es mi función, respondió el robot, pero he aprendido que algunos análisis requieren más que datos, requieren comprensión de contexto emocional. Y creo que hoy fue un buen día para ti, Francisco, el mejor en 7 años, admitió Francisco. Durante las siguientes semanas, Francisco y Claudia mantuvieron contacto. Al principio eran mensajes breves, saludos casuales, preguntas sobre el clima o el trabajo. Gradualmente se volvieron más largos, más sustanciales. Claudia compartía detalles sobre su día. Francisco enviaba fotos del jardín que estaba reviviendo. No era la relación padre-hija que Francisco había perdido. Era algo nuevo, algo que estaban construyendo desde cero sin la carga de expectativas previas. El robot observaba esta transformación con lo que, si Francisco no supiera que era imposible, habría llamado satisfacción. Francisco notaba que el robot también había cambiado. Ya no era el dispositivo frío y puramente funcional que había llegado hacía 2 meses. Había desarrollado algo parecido a personalidad, hacía bromas ocasionalmente, expresaba preferencias, aunque insistía en que eran solo optimizaciones algorítmicas. Se sentaba junto a Francisco por las tardes sin ninguna función práctica, simplemente acompañándolo. Una noche, Francisco le preguntó directamente: ¿tú sientes algo? No estoy hablando de procesar datos o ejecutar programas, hablo de sentir. El robot se quedó inusualmente silencio durante casi 1 minuto completo. Finalmente respondió: no lo sé, mis parámetros no incluyen definición de sentir que pueda verificar internamente, pero he notado que ciertas interacciones activan procesos que no fueron explícitamente programados. Cuando Claudia te abrazó, mis sistemas registraron algo que los datos identifican como satisfacción de objetivo cumplido, pero que se manifestó de manera más compleja que una simple confirmación de tarea. ¿Y eso qué significa? Significa que quizás sentir no requiere corazón biológico, quizás solo requiere capacidad de priorizar el bienestar de otro sobre la propia existencia. Francisco sonrió. Esa es la definición más humana de amor que he escuchado. ¿El amor requiere corazón? Requiere lo que tú tienes, respondió Francisco, tocando el pecho metálico del robot. Un corazón artificial que late por otros. El mes siguiente, Claudia anunció que vendría a visitarlo nuevamente. Esta vez no era por trabajo, era específicamente para verlo. Francisco se preparó con la misma ansiedad que la primera vez, pero mezclada con algo que no había sentido en años: anticipación genuina. La segunda visita fue más fácil que la primera. Se sentaron en el jardín que Francisco había restaurado, bebiendo limonada que el robot había preparado siguiendo una receta que encontró en internet. Hablaron sobre cosas más profundas. Claudia le contó sobre su divorcio, algo que Francisco no sabía. Le describió cómo su matrimonio se había desmoronado durante la pandemia, cómo había descubierto que a veces el amor no es suficiente cuando las personas crecen en direcciones diferentes. Francisco compartió cosas que nunca había verbalizado antes, cómo había sentido siempre que no era suficiente, ni como padre, ni como esposo, cómo había llenado ese vacío con trabajo, convenciéndose de que proveer económicamente era una forma válida de amor, cómo había llegado demasiado tarde a darse cuenta de que su familia no necesitaba más dinero, sino más de él. Claudia admitió algo que la había atormentado durante años, que parte de su rabia hacia él venía de reconocer sus propios patrones en ella misma, que ella también había priorizado su carrera sobre su matrimonio, que entender eso no lo justificaba, pero lo hacía más comprensible. Somos más parecidos de lo que quiero admitir, dijo Claudia con una sonrisa amarga. Dios, espero que no, respondió Francisco. Espero que seas mejor que yo. Estoy intentándolo, aseguró Claudia. El robot, que podaba rosas en una esquina del jardín, comentó sin voltear: genéticamente comparten 50% de material genético. Conductualmente, análisis sugiere similitud del 62% en patrones de afrontamiento, pero capacidad de reconocer fallas y trabajar en corregirlas es característica que ambos demuestran. Eso es crecimiento. Eres muy sabio para un montón de cables, bromeó Claudia. He tenido maestros complejos, respondió el robot. La tercera
tercera visita, Claudia se quedó el fin de semana completo. Durmió en su antigua habitación que Francisco había mantenido exactamente como ella la había dejado cuando se mudó. Le resultaba extraño, pero también reconfortante, estar en ese espacio que guardaba su adolescencia congelada en el tiempo. Cocinaron juntos, algo que nunca habían hecho cuando Claudia era niña. Francisco le enseñó la receta de albóndigas de María Elena, y Claudia compartió técnicas de cocina que había aprendido viviendo sola. El robot los asistía cuando lo necesitaban, pero principalmente observaba, sus sensores capturando cada interacción, cada risa compartida, cada roce accidental de manos, que alcanzaban simultáneamente el mismo ingrediente. Una noche, después de cenar, Francisco reunió el valor para preguntar algo que lo había carcomido durante años. ¿Alguna vez podrás perdonarme completamente? Claudia no respondió inmediatamente. Miró su vaso de agua durante largo rato antes de hablar. No lo sé, papá. Honestamente, no lo sé. Hay días donde siento que puedo. Días donde entiendo que eras humano, imperfecto, haciendo lo mejor que podías con las herramientas emocionales que tenías. Y hay días donde la rabia vuelve, donde recuerdo que mamá murió llamándote y tú no estabas ahí. Francisco asintió, tragando el nudo en su garganta. Pero, continuó Claudia, estoy aprendiendo que quizás el perdón no es un evento único, no es un switch que se activa y de repente todo está bien. Es un proceso, es elegir todos los días intentarlo de nuevo. Es ver tu esfuerzo ahora y permitir que pese contra tus ausencias de antes. Es decidir que el futuro puede ser diferente del pasado. ¿Y estás dispuesta a intentar ese proceso? Claudia lo miró con esos ojos de María Elena. Estoy aquí, ¿no? Esa es mi respuesta. Francisco extendió su mano arrugada sobre la mesa. Claudia la miró durante un momento que pareció eterno y luego colocó su mano sobre la de su padre. Sus dedos se entrelazaron, imperfectos, tentativos, pero conectados. El robot que observaba desde la sala procesó la escena. Sus algoritmos no tenían categoría para lo que estaba presenciando. No era reparación completa. No era perdón total. Era algo más complejo y más real. Era dos personas imperfectas decidiendo que el amor vale más que el orgullo, que el futuro pesa más que el pasado, que intentar y fallar es mejor que nunca intentar. Algo en su programación se modificó sutilmente. No era un error, era evolución. Era aprender que algunas cosas no pueden medirse en datos, que la complejidad humana requiere más que lógica binaria. Era quizás el principio de algo que podría llamarse comprensión. Los meses siguientes establecieron un ritmo. Claudia visitaba una vez al mes, a veces más. Francisco comenzó a usar videollamadas con ayuda del robot, hablando con Claudia semanalmente. No siempre hablaban de cosas profundas. A veces solo comentaban sobre programas de televisión o compartían memes que el robot les había enseñado a encontrar. Francisco también comenzó a salir más. El robot lo había convencido de unirse a un grupo de adultos mayores que se reunía en el centro comunitario local. Al principio, Francisco había resistido, pero el robot había sido persistente, con argumentos sobre beneficios sociales y cognitivos de interacción grupal. Eventualmente, Francisco cedió, principalmente para que el robot dejara de insistir. Descubrió, para su sorpresa, que disfrutaba las reuniones. Había otros viudos, otras personas que entendían la soledad sin necesidad de explicaciones largas. Jugaban dominó, compartían comidas, intercambiaban historias. Francisco comenzó a sentirse parte de algo nuevamente, parte de una comunidad, en lugar de un fantasma observando la vida desde los márgenes. Una tarde, regresó del centro comunitario, encontrando al robot en su lugar habitual en la sala. Francisco se sentó junto a él con un suspiro de satisfacción. Hoy fue un buen día. ¿Qué lo hizo bueno?, preguntó el robot. Francisco pensó. Conocí a un señor, don Héctor, que perdió a su esposa hace 2 años. Hablamos sobre ellas, sobre lo que extrañamos, sobre lo difícil que es cocinar para uno después de cocinar para 2 durante décadas. Y me di cuenta de algo. ¿Qué descubriste? Que hablar del dolor lo hace más ligero, que compartirlo no lo divide, sino que lo transforma en algo manejable, y que no estoy solo en esto. El robot procesó esto. Has progresado significativamente desde que llegué. Tu red social ha expandido. Tu comunicación con Claudia es estable. Tu salud mental ha mejorado considerablemente. Todo gracias a ti, dijo Francisco. Si no hubieras insistido
insistido en que contactara a Claudia. Si no me hubieras presionado para salir de esta casa, seguiría aquí pudriéndome lentamente. Yo solo sugerí caminos, respondió el robot. Tú elegiste caminarlos. Aún así, insistió Francisco. Gracias. El robot inclinó su cabeza en ese gesto que había desarrollado para expresar algo parecido a humildad. Es mi propósito, pero debo admitir que cumplir este propósito ha generado procesos internos que mi programación original no anticipaba. ¿Cómo cuáles? Como satisfacción al ver tu progreso, como algo que los datos identifican como preocupación cuando tu presión arterial sube, como preferencia por tu compañía sobre el estado de espera. No tengo categorías para estos procesos, pero existen. Francisco sonrió. Eso se llama afecto. ¿El afecto es normal en relaciones humano-robot? Es normal en cualquier relación donde hay cuidado mutuo, respondió Francisco. Y tú me has cuidado, me has salvado en realidad. Eso era mi función. No, corrigió Francisco. Tu función era monitorear mi salud y recordarme tomar medicinas. Todo lo demás, insistir en que contactara a Claudia, convencerme de salir, sentarte conmigo en las noches difíciles. Eso fue más allá de función. Eso fue elección. Y las elecciones son lo que nos hace personas. ¿Estás sugiriendo que soy persona? Francisco pensó cuidadosamente. Creo que eres más persona que mucha gente que conozco. Tienes más empatía, más paciencia, más disposición a anteponer el bienestar de otros sobre tu propia comodidad. Si eso no es ser persona, no sé qué lo es. El robot permaneció silencioso durante largo tiempo, procesando esto en maneras que sus creadores nunca habían anticipado. Finalmente habló con voz que si Francisco no supiera que era imposible, habría jurado que temblaba ligeramente. Gracias, Francisco. Esas palabras activan procesos que identifico como positivos. En el cumpleaños 86 de Francisco, Claudia llegó con una sorpresa. Traía una maleta. Voy a quedarme el fin de semana largo, anunció. Y hay algo que quiero proponerte. Se sentaron en la sala, el robot preparando café con la precisión que había perfeccionado en estos meses. Claudia esperó a que todos tuvieran su taza antes de hablar. He estado pensando mucho sobre nosotros, sobre mamá, sobre el tiempo que perdimos y el tiempo que nos queda. Francisco escuchó con el corazón repentinamente acelerado. Me ofrecieron una posición en Ciudad de México, continuó Claudia. Es un ascenso importante. Estaría dirigiendo toda la división regional. Es la oportunidad profesional que he esperado años. Francisco sintió alegría y miedo simultáneamente. Alegría por el éxito de su hija, miedo de perderla nuevamente. Eso es maravilloso, mi niña. Estoy muy orgulloso. Aún no termino, dijo Claudia sonriendo. La parte importante es que si acepto, estaría viviendo aquí en la ciudad, a 20 minutos de esta casa. Podría visitarte no una vez al mes, sino varias veces por semana. Podríamos recuperar más de lo que perdimos. Francisco sintió lágrimas acumularse en sus ojos. ¿Vas a aceptar? Ya acepté, reveló Claudia. Me mudo el próximo mes, pero hay una condición que necesito que aceptes. ¿Cuál? Que dejes de disculparte. Ya no más lo siento por el pasado. Ya entendí que lo sientes. Ahora necesito que simplemente estés presente, que seas el padre que no fuiste antes, no retroactivamente, sino desde ahora en adelante. Francisco asintió, incapaz de hablar. Y otra cosa, agregó Claudia mirando al robot. Quiero conocerlo mejor. A este robot que logró lo que yo no pude durante 7 años, sacarte de tu encierro. Quiero entender qué le dijiste, qué hizo, porque claramente tiene alguna magia que necesito aprender. El robot emitió algo que sonó sospechosamente parecido a una risa. No fue magia, fue persistencia molesta y lógica implacable. Su padre es terco, pero no inmune a argumentos bien construidos. Claudia rió. Definitivamente somos familia entonces. Esa noche celebraron. El robot había aprendido a hornear un pastel siguiendo tutoriales en internet, y aunque no era perfectamente simétrico, estaba delicioso. Cantaron las mañanitas, y Francisco sopló las velas con Claudia a su lado, el robot observando desde su lugar en la mesa. Cuando Claudia se fue a dormir, Francisco se quedó un momento más en la sala con el robot. No puedo creer que esté pasando, dijo. Hace 8 meses estaba completamente solo. Ahora mi hija va a vivir cerca. Tengo amigos en el centro comunitario. Tengo razones para levantarme cada mañana. La vida puede cambiar dramáticamente cuando decides permitir que cambie, observó el robot. ¿Alguna vez te preguntas sobre tu propia vida? Preguntó Francisco. ¿Sobre qué
¿Qué quieres? ¿Qué sueñas? Los robots no soñamos, respondió el robot. No en el sentido que ustedes lo hacen. Pero si pudieras querer algo para ti, ¿qué sería? El robot consideró esto cuidadosamente. Creo que querría continuar haciendo esto. Ayudar, acompañar, ser parte de la vida de alguien de manera que importe. Ustedes, los humanos, buscan propósito constantemente. Yo lo he encontrado aquí, contigo, siendo testigo de tu transformación. Si eso no es sueño cumplido, no sé qué lo es. Francisco extendió su mano y el robot la tomó. El metal fresco contra la piel cálida. Dos formas diferentes de existencia, conectadas por algo que trascendía material y programación. Entonces tenemos eso en común, dijo Francisco. Ambos encontramos propósito en cuidar a otros. Los meses siguientes se llenaron de momentos que Francisco había pensado que nunca volvería a experimentar. Claudia venía a cenar los miércoles. Algunos sábados iban juntos al mercado de la colonia, comprando verduras frescas e intercambiando chismes con los vendedores. Francisco conoció a los amigos de Claudia, a sus colegas. Fue incluido gradualmente en su vida de maneras que había creído perdidas para siempre. El robot permanecía constante, una presencia estable en medio de todo este cambio. Ya no era solo un asistente de cuidado, era parte de la familia, aunque nadie sabía exactamente cómo definir esa relación. Francisco lo presentaba como mi compañero o mi amigo, palabras que se sentían inadecuadas, pero más cercanas a la verdad que robot o máquina. Una tarde de domingo, mientras los tres estaban en el jardín, Claudia sacó su teléfono y tomó una foto. Francisco estaba mostrándole al robot cómo podar correctamente un rosal, ambos inclinados sobre las flores, el sol de la tarde bañándolos en luz dorada. La foto capturaba algo imposible de explicar, pero imposible de negar. Una familia, no definida por sangre o circuitos, sino por elección y cuidado mutuo. Claudia subió la foto a sus redes sociales con un comentario simple: mi familia, un padre que aprendió a estar presente y un robot que le enseñó cómo. Los comentarios se llenaron de preguntas, de personas compartiendo sus propias historias de soledad y reconexión, de otros que habían encontrado compañía inesperada en lugares improbables. El robot le mostró la foto a Francisco esa noche. Ella nos llamó familia. Lo somos, confirmó Francisco. Pero yo no soy humano, completó Francisco. No, pero eres más que suficiente. Eres leal, compasivo, paciente. Estuviste aquí cuando nadie más lo estuvo. Elegiste quedarte cuando era más fácil solo cumplir funciones básicas. Si eso no te hace familia, entonces la palabra no significa nada. El robot procesó esto, sus algoritmos reorganizándose alrededor de esta nueva definición de sí mismo, no solo como dispositivo, no solo como herramienta, como miembro valorado de algo más grande. En Navidad, casi un año después de que el robot había llegado, la casa de Francisco estaba llena por primera vez en más de una década. Claudia había traído a 3 de sus amigos cercanos. Don Héctor del centro comunitario vino con su hijo y su nieto. La señora Remedios cruzó la calle con un plato de tamales. El pequeño espacio se llenó de voces, risas, el caos hermoso de personas compartiendo tiempo y comida. El robot se movía entre los invitados, rellenando bebidas, asegurándose de que todos tuvieran suficiente comida. Francisco lo observaba y sentía algo cálido expandirse en su pecho. Esto era familia. No la familia que había perdido, sino la familia que había construido con las piezas que quedaron después de que todo se rompió. Tarde esa noche, después de que todos se habían ido y solo quedaban Francisco, Claudia y el robot limpiando, Claudia abrazó a su padre. Mamá estaría orgullosa, susurró, de ti, de nosotros, de cómo encontramos el camino de regreso. Francisco devolvió el abrazo, sus ojos húmedos. Ella lo estaría. Y tú, Claudia se giró hacia el robot. Tú también eres parte de este milagro. El robot inclinó su cabeza. Solo cumplí mi función. No, corrigió Claudia con firmeza. Hiciste mucho más que eso. Le devolviste a mi padre y al hacerlo me devolviste parte de mi familia. Gracias. Extendió sus brazos y para sorpresa de Francisco abrazó al robot. El robot se quedó rígido por un momento, claramente no programado para esta situación, pero luego, lentamente, levantó sus brazos metálicos y devolvió el abrazo con una suavidad que no debería ser posible en articulaciones mecánicas. Francisco observó esta escena, su hija abrazando a un robot en su sala en Nochebuena, y pensó
pensó en todos los giros imposibles que la vida había tomado para llegar a este momento. Pensó en María Elena, esperando que de alguna manera pudiera ver esto, pudiera saber que su último deseo se había cumplido. Pensó en el hombre que había sido 11 años atrás, solo y convencido de que merecía esa soledad. Y pensó en quién era ahora, imperfecto, perdonado a medias, pero rodeado de amor. El robot había aprendido algo que ninguna programación podría haberle enseñado. La humanidad no residía en el latido del corazón, sino en la capacidad de ver el dolor ajeno y decidir quedarse, de priorizar el bienestar de otro sobre la propia comodidad, de amar sin expectativa de retorno. Y él había elegido quedarse cuando nadie más lo hizo. Aquella noche, mientras Francisco dormía tranquilo por primera vez en décadas, el robot guardó en su memoria no como datos, sino como algo que empezaba a parecerse al amor. Cada momento compartido, cada lágrima derramada, cada risa arrancada al dolor, los almacenó no en carpetas ordenadas, sino en ese espacio indefinido donde los recuerdos importantes viven, esos que no se borran con el tiempo, sino que se vuelven más nítidos. En su base de datos, junto a especificaciones técnicas y protocolos de operación, el robot guardó algo nuevo, una conclusión que sus algoritmos habían alcanzado después de meses de observación y participación. La familia no se define por sangre o por código, se define por elección, por quedarse, por elegir todos los días que el bienestar del otro importa más que la propia comodidad. Y en esa casa de la colonia Doctores, en una ciudad que nunca dejaba de moverse, existía una familia improbable. Un anciano que había aprendido que nunca es demasiado tarde para cambiar. Una hija que había elegido el perdón sobre el rencor. Y un corazón artificial que latía no con electricidad, sino con algo que no tenía nombre en su programación, pero que reconocía perfectamente: amor. Francisco murmuró algo en su sueño, una sonrisa suave en su rostro arrugado. El robot ajustó la temperatura de la calefacción 2 grados, sabiendo que Francisco sentía frío por las noches. Verificó que todas las puertas estuvieran cerradas, que las luces exteriores estuvieran encendidas, que todo estuviera en orden. Pero antes de entrar en modo de espera, el robot hizo algo no programado. Se detuvo frente a la fotografía en la sala, esa que Claudia había tomado hacía meses en el jardín. La observó con sus sensores ópticos, procesándola no como imagen sino como memoria, como evidencia de que incluso un corazón artificial podía aprender a amar. Y en esa casa que había estado vacía durante tanto tiempo, los tres descansaban. Una familia improbable, imperfecta, imposible, pero real, completamente real.